Vamos a ver el proceso de la división celular, es decir, el mecanismo de la mitosis, y también haremos una descripción de los cromosomas metafásicos. El cromosoma mitótico es una forma muy condensada de los cromosomas, necesaria para que se puedan separar correctamente durante la mitosis. Hay que decir algunas cosas respecto a su morfología. Cada cromosoma tiene una forma básica de X, está formada por dos copias de una molécula de ADN idénticas, es decir, son los que se llama cromátidas. Cromátida es un nombre que siempre significa molécula de ADN. Cromátidas hermanas. Se pueden mapear utilizando tinciones básicas como la orceína, el giemsa, que produce las bandas G, o la quinacrina, que produce las bandas Q. Esto produce un patrón de bandas claras y oscuras, y entonces se distinguen en cada cromosoma dos brazos, P y Q, el largo y el estrecho, y dentro de cada uno de estos brazos, siguiendo la banda principal, la más grande de ellas, se distingue una porción 1 cerca del cruce de los dos, que es la zona que se denomina constricción primaria, donde va a aparecer el centrómero, y la banda 2, que sería la banda alejada. Desde ahí se establecen también un número de bandas, 1, 2, 3, 4, progresivas. Es decir, cuando se nombra un cromosoma, por ejemplo, esta banda que nos pone en el dibujo correspondería al número 6, cromosoma número 6, brazo P, región 2, subregión 3. De esta manera se pueden situar los genes en en los distintos lugares del cromosoma para un mapeo. Normalmente, ya os digo, la forma básica es con forma de X. Hay una constricción primaria por donde se unen, es el lugar donde se va a formar el centrómero, aunque en algunos cromosomas de algunas especies pues estos centrómeros pueden aparecer difusos y no tienen por lo tanto esta forma, sino que los dos brazos, las dos cromátidas aparecerían pegadas en varios sitios. En el centrómero es donde se forma el cinetócoro, que es la estructura que tira de ellos durante la mitosis. En algunos cromosomas, no en todos, pueden aparecer constricciones adicionales que no cruzan los cromosomas. Estas constricciones secundarias son los lugares donde están los organizadores nucleolares, y normalmente después de ellos viene una pequeña porción agrandada de ADN, que es lo que se denomina un satélite. En el caso de los humanos, 5 cromosomas poseen esta construcción. Telómero es como se llama el extremo, a cada uno de los brazos, sobre todo la zona de la punta. El concepto de cromosoma no es el mismo durante la mitosis que durante la interfase. Un cromosoma siempre quiere decir un cuerpo coloreado. En el caso de la mitosis, un cromosoma está formado por dos cromátidas. Si el número cromosómico de los humanos es 23, eso quiere decir que en la mitosis van a aparecer 46 cromosomas. En cambio, durante la meiosis, las cromátidas se unen de 4 en 4. En ese caso, tendríamos al comienzo de la meiosis, durante la primera división meiótica, 23 cromosomas, y durante la segunda división meiótica tendríamos otra vez 23 cromosomas. La diferencia es que en la primera división meiótica cada cromosoma estaría formado por 4 cromátidas, mientras que en la segunda división meiótica estarían formados por 2 cromátidas. Cromátida siempre es molécula de ADN, lo que pasa es que en interfase pues siempre se utiliza cromosoma por cromátida, no se utiliza el nombre de cromátida. Cromátidas hermanas serían aquellas que son copias idénticas. Cromosomas o cromátidas homólogas serían aquellas que son similares en cuanto a su disposición de genes, es decir, corresponden al mismo número de cromosomas, pero no contienen los mismos alelos, es decir, el ADN para un cromosoma que viene del padre y el ADN para un cromosoma que viene de la madre serían cromosomas o cromátidas homólogas. La condensación de los cromosomas durante la mitosis es mucho más alta que durante la interfase. En la interfase ya vimos las fibras de 11 y de 30 nanómetros, ni qué decir tiene que durante la mitosis todas las fibras pasan a 30 nanómetros, pero después, aunque ya permanecen unidas primero por coesina desde la fase S, es decir, las dos, como vimos en su momento, los dos cromosomas hermanos o las dos cromátidas hermanas se quedan unidas después de la fase S, pero en la mitosis se van a organizar sobre un esqueleto proteico
y una proteína, la condensina, va a formar como lazos de ADN con estas fibras condensadas de 30 nanómetros, empaquetándolo todavía muchísimo más. Bien, vamos a empezar con el mecanismo de la mitosis que provoca la división celular. La función de la mitosis es asegurar que las dos células hijas que se van a producir son copias exactamente iguales a la célula que les dio origen. Es decir, que todo se va, sobre todo el material genético, se va a distribuir perfectamente y cada copia va a ser de cada cromosoma idéntica al cromosoma del que partiera. La mitosis es la última fase del ciclo celular, o la primera, según se mire, en la que la célula que se dividió durante la fase S transcurre después una fase G2 y luego el proceso de división es donde va a ocurrir este reparto de información. Está desencadenada por una cascada de fosforilaciones controlada por el factor promotor de la mitosis, como vimos. Estas fosforilaciones afectan a muchísimas cosas, a las histonas, a las láminas, van a disolver las membranas nucleares y va a ser cuando se llegue al final de la metafase, es decir, cuando se dispara realmente la separación en dos nuevas células, este factor promotor de la mitosis será destruido y poco a poco se irá desfosforilando todo lo que había sido fosforilado, con lo cual se volverán a reconstruir el núcleo y las demás estructuras. El proceso de división se lleva a cabo con la ayuda del citoesqueleto. El citoesqueleto de la célula es el mismo en interfase que durante la mitosis, quiero decir, los elementos son los mismos, por lo tanto va a hacer falta microtúbulos para formar el uso mitótico y microfilamentos para formar el anillo contráctil que va a estrangular la célula en dos nuevas células, y estas tubulinas y estas actinas son de las que se utilizaban anteriormente en la interfase, lo que quiere decir que la célula no va a poder conservar su forma. Ese es el motivo por el que las células en mitosis normalmente tienen una forma redonda. Hay que decir que la mitosis es la división del núcleo, mientras que la citocinesis es la bipartición de la célula en dos. Aunque en los esquemas se suelen colocar primero la mitosis y luego la citocinesis, en realidad no es del todo cierto. La mitosis ocupa todo el periodo. La citocinesis ocurre simultáneamente a la anafase y a la telofase, es decir, a las dos últimas fases de la mitosis. La división celular pues va a constar de dos fenómenos. Por un lado, la distribución de los cromosomas, que ha de ser absolutamente precisa. Cada célula tiene que recibir una copia del cromosoma del padre y una copia del cromosoma de la madre, si no las dos células hijas no serían iguales y esto traería serios problemas. Hay que tener en cuenta que todas nuestras células han venido por una célula que se ha dividido por mitosis y por lo tanto el número de mitosis que ocurre a lo largo de la vida es del orden de billones o de decenas de billones de divisiones. Obviamente, para que esto sea así y no se causen problemas serios, la precisión con la que se tiene que hacer el reparto ha de ser muy alta, porque incluso un porcentaje muy bajo generaría un número alto de células incorrectas. Pero por otro lado, la distribución del citoplasma, aunque normalmente es más o menos 50-50, pues no ha de ser tan precisa. El resto de orgánulos de la célula se reparten aproximadamente mitad y mitad. Hay algunos tipos de divisiones, por ejemplo las gemaciones, donde no es mitad y mitad. Hay una célula que se queda más citoplasma que otra, pero lo habitual es que las células se dividan en dos partes iguales. Los nombres de las fases de la mitosis, como conoceréis, pues empezaríamos por una profase. En realidad, esto es antes de que se disuelva la membrana nuclear. En la profase lo que va a ocurrir es que los centrosomas, que forman los centros organizadores de microtúbulos, se van a ir separando poco a poco, se van a colocar en extremos opuestos de la célula, mientras que la cromatina se va a ir condensando formando los cromosomas mitóticos.
en un momento dado se va a romper la membrana y digamos ahí comenzaría la mitosis. Los cromosomas mitóticos van a interaccionar con los microtúbulos que se forman a partir de los centrómeros, van a formar lo que se denomina el uso mitótico y veremos cómo los microtúbulos son capaces de centrar estos cromosomas formando lo que se denomina una placa metafásica. Bien, este proceso que lleva a los cromosomas a formar la placa metafásica es lo que se denomina prometafase. La metafase es una fase larga donde parece que no ocurra nada, pero en realidad es una fase donde hay continuas tensiones sobre los cromosomas que se colocan en una placa central perfectamente ordenados. Es la fase que más dura de la mitosis, cuando la célula tiene la certeza de que están absolutamente bien orientados y no hay ninguna posibilidad de fallo. Todo ocurre ya muy rápido. La separación de los cromosomas que hemos visto en forma de X se parten, la mitad se va hacia un polo y la otra mitad se va hacia el otro. Eso constituye la anafase, en la cual hay dos aspectos a considerar, anafase A y anafase B, pero que ocurren simultáneamente. Y inmediatamente también va a empezar a dividirse la célula, va a empezar la citocínesis, esa última fase donde ya la citocínesis está casi completada y se están formando los dos nuevos núcleos hijos, se denomina telofase. Finalmente tenemos dos nuevas células, de nuevo son diploides, que van a pasar por todo el ciclo celular hasta la siguiente división, si es que se han de volver a dividir, y si no, pues entrarán en una fase quiescente G0. Como os decía, un aspecto muy importante de la mitosis va a ser cómo los cromosomas interaccionan con el citoesqueleto. El principal motor de los cromosomas van a ser los microtúbulos. Los microtúbulos que salen de los centrómeros, del centro organizador de los microtúbulos, van a ser de tres tipos según con qué interaccionan. Si interaccionan con el cinetocoro, que es una estructura proteica que se va a formar justo encima de la constricción primaria, serán microtúbulos cinetocóricos y tirarán hacia los polos de los cromosomas. Si interaccionan con los microtúbulos en otras zonas, con los microtúbulos que van de lado a lado, que se denominan polares, estos empujarán realmente hacia afuera a los cromosomas, justo al contrario de lo que ocurre con los microtúbulos cinetocóricos. Hay microtúbulos que no entran en contacto con los cromosomas, ni en el centrómero, ni en el cinetocoro, ni fuera del cinetocoro, es decir, que no son ni polares ni cinetocóricos. Estos se denominan astrales y se comunican realmente con la membrana, no interaccionarían, por lo tanto, con los cromosomas, aunque tienen también un papel en el movimiento y en la separación de las dos células. Fuerzas opuestas entre todos estos tipos de microtúbulos son los que van a centrar los cromosomas justo en la placa metafásica y van a permitir la separación. Las fuerzas que se ejercen sobre los cromosomas son una combinación de la propia cinética de las tubulinas, es decir, de cómo polimerizan y despolimerizan los microtúbulos, y también de proteínas motoras, de quinesinas y dineínas especiales que van a actuar entre los cromosomas y los microtúbulos y van a ser responsables en buena parte del movimiento que estos tienen, sobre todo durante la anafase, pero también del equilibrio que alcanzan durante la metafase. Además, hay que decir que los filamentos de actina antiparalelos con miosina 2 van a ser los responsables de la citocínesis que al final va a dividir las dos células. Los centrosomas, aunque la visión tradicional era que se dividían justo antes de la mitosis, al parecer se dividen más bien durante la fase S. Van a permanecer unidos formando un solo centro organizador de microtúbulos a lo largo de la fase G2 y justo en la profase es cuando se van a separar y su separación de hecho va a ser la que va a formar el uso mitótico y la que va a permitir que ocurran los fenómenos de la mitosis. Cada célula heredará por lo tanto un centrosoma que servirá como centro organizador de microtúbulos en el futuro. Hay que decir que en los vegetales superiores no hay centrosomas, pero de igual modo hay una masa de gamma-tubulinas, que es el centro organizador de microtúbulos, que se va a dividir en dos partes
y va a formar algo parecido al uso mitótico también durante la división, durante la mitosis de las plantas. Plantas de otros tipos, plantas no superiores, pues algunas de ellas tienen centrosomas y por lo tanto en este aspecto serían similares a los animales. Durante la mitosis, la vida media de los microtúbulos, que ya eran bastante dinámicos de por sí, se hacen todavía muchísimo más bajos. Estos microtúbulos van a crecer y a deshacerse de modo muy rápido y solo se estabilizarán aquellos que establezcan conexiones adecuadas, bien con los cromosomas en la parte del cinetocoro, bien con otros microtúbulos o con laterales de los cromosomas formando los microtúbulos polares, o bien con el borde de la membrana plasmática formando microtúbulos astrales. De esta manera, en poco tiempo, se pueden formar las conexiones adecuadas de los microtúbulos con los cromosomas simplemente por prueba y error. Aquellos que se forman correctamente se mantienen, aquellos que no se forman correctamente se deshacen. Podemos ver en el esquema cómo empieza habiendo una sola estrella de microtúbulos, pero conforme se van dividiendo los centrosomas empieza a formarse en la profase ya el áster, los primeros microtúbulos polares. Cuando se rompe el núcleo, los cromosomas se van a colocar en el centro y luego finalmente, después de la anafase, pues se va a volver a formar un único centro organizador de microtúbulos en cada célula. Va a quedar un manojo de microtúbulos polares entre las dos células que pronto se separará y será absorbido por una de las células hijas, como veremos. En estas fotografías de fluorescencia podemos ver los microtúbulos en verde, el núcleo en azul, probablemente teñido con DAPI. Fijaros cómo cambia la célula durante la interfase. La profase es todavía parecida, aunque se ven los microtúbulos menos densos. Podemos ver al final de la profase cómo ya empiezan a separarse los centros organizadores de microtúbulos, los centrosomas, fijaros en estos dos puntos. Y en la prometafase, pues los cromosomas, es decir, la parte azul que se ha condensado ahora formando los cromosomas mitóticos, pues un poco caen en este tendedero que se está formando de microtúbulos al azar. Pero pronto, en un tira y afloja, se van a colocar en el centro formando la placa metafásica. Esta fase, ya os digo, es la más larga. Y en el momento en que se decide que todo está bien, de manera muy rápida los microtúbulos tiran de los cromosomas, tanto que, como veis, forman como una especie de corriente y finalmente se van a separar lo suficiente como para poder partir la célula sin pillar a nadie por medio, lo cual sería el final de la anafase y la telofase, donde estas estructuras se vuelven a deshacer y los microtúbulos se van a quedar por fuera del núcleo, volviendo a formar algo similar a lo que había en la interfase. El uso mitótico ya hemos presentado que era la estructura que separaba los cromosomas. Estrictamente hablando, estaría formado por por los microtúbulos que unen los cromosomas, los microtúbulos cinetocóricos y los microtúbulos polares, tradicionalmente presentados como que se enlazan a otros microtúbulos que vienen en direcciones opuestas, conectando ambos extremos del uso, aunque realmente también se sabe que muchos de ellos interaccionan lateralmente con los cromosomas. Estrictamente hablando, los microtúbulos que no forman parte de esta estructura, los denominados microtúbulos astrales, interaccionan con la membrana y no serían parte del uso, pero bueno, son parte de la misma maquinaria. Cada centro de cada uso, como hemos visto, está formado por los centrosomas, con los dos centrómeros, y la maquinaria que va a mover los cromosomas, aparte de los microtúbulos propiamente dichos, que tienen un movimiento, ya veremos, de acortamiento por el propio recambio de las tubulinas, pues son proteínas motoras del tipo quinesinas y dineínas. En todos los tipos, todas las células, existen proteínas motoras BIM-C, CEMP-E y dineínas que realizan esta acción, y en aquellos organismos más complejos pues hay además otras proteínas motoras adicionales que participan en este mecanismo. La quinasa dependiente de la mitosis fosforila y activa, entre otras cosas,
las MAPs y unas proteínas denominadas catastrofinas que aumentan dramáticamente la inestabilidad de los microtúbulos. Si durante la interfase la vida media de un microtúbulo es durante unos 5 minutos, en metafase, como podéis ver, la vida media de un microtúbulo es de unos 15 segundos, a no ser que ese microtúbulo pues establezca contacto con un cinetocoro o establezca contacto con otro microtúbulo, en cuyo caso se estabilizaría. Aquí, viendo catástrofes por minuto, fijaros que en interfase son bastante bajas, mientras que en mitosis son más altas, pero en determinadas condiciones, donde se eliminan algunos de estos factores, pues puede variar todavía muchísimo más. Esto es así para que se puedan establecer rápidamente los contactos adecuados entre los microtúbulos, los cromosomas, los otros microtúbulos y la membrana plasmática. Vamos a ver ahora cómo la propia dinámica de los microtúbulos puede formar el uso mitótico en la profase, incluso antes de separarse los centrosomas unos de otros y de romperse el núcleo, pues la nueva dinámica de los microtúbulos va a hacer que bien por proteínas que se dirigen hacia el extremo menos, que van a servir para enfrentar un centrosoma u otro, o proteínas que se dirigen hacia el extremo más, que van a colaborar a la separación de los centrosomas, van a empezar a formar algo parecido al uso mitótico. Además, cuando los microtúbulos contacten también con la zona periférica de la membrana, proteínas que hay allí, dineínas, unidas al córtex, es decir, a la zona de citoesqueleto que se coloca justo por debajo de la membrana plasmática, pues estas proteínas que son dineínas se van a dirigir hacia el extremo menos, con lo cual van a tirar de los polos del uso mitótico hacia los extremos. De este modo, en la propia repulsión que ocurre entre ellos, esos microtúbulos que se van a encontrar unos con otros, van a formar los microtúbulos astrales, en los cuales el movimiento hacia el extremo más va a empujar hacia los polos los centrosomas, los extremos del uso mitótico, y por otro lado las dineínas del córtex, al tirar de los microtúbulos astrales, también contribuyen a ese movimiento. De esta manera se van separando los centrosomas y se va formando el uso mitótico donde se van a colocar los cromosomas. Cuando se rompe la membrana nuclear, los cromosomas que se han condensado, formando los típicos cromosomas mitóticos, van a tener una constricción primaria, que es donde se va a organizar una estructura peculiar que se denomina cinetocoro. Este cinetocoro es una estructura proteica que se forma sobre determinadas secuencias de ADN, a la cual se van a anclar uno o más microtúbulos. En especies como las levaduras, un solo microtúbulo se une a los cinetocoros, pero en animales, pues múltiples 20-30 microtúbulos se van a unir al cinetocoro, de manera que van a generar la atracción para separar estas dos cromátidas, una en cada dirección. Estos cinetócoros se forman sobre estructuras específicas, bien estudiadas, repetitivas, simétricas. Aquí tenéis comparadas esas estructuras que se van repitiendo con el tamaño de un microtúbulo y veréis cómo corresponden más o menos a la anchura. En realidad no es el microtúbulo quien se une a la secuencia, va a formarse una estructura proteica que en esta fotografía de microscopía electrónica, ya durante la anafase, podéis ver un cromosoma, que es una cromátida que se está moviendo. Esta estructura en forma de tres bandas, dos oscuras y una clara, es el cinetocoro, y estos son los microtúbulos anclados. Fijaros aquí, esto sería una célula en fase G1. Cada cromosoma tiene un cinetocoro, nos han marcado esa estructura, ese de ADN, con sondas fluorescentes. Fijaros en la fase G2, como hay el mismo número de puntos, pero cada punto está ahora duplicado. En algunos no se ve porque solapa, está uno encima del otro. ¿Por qué? Porque los cromosomas, como hemos comentado antes, los cromosomas hermanos, van a permanecer unidos. De modo que cuando se condensen no tienen que buscarse uno con otro. Durante la mitosis, como podéis ver en este cariotipo, los cromosomas pues se han colocado
de manera que se ha formado una constricción primaria con un cinetocoro a cada lado. Es decir, esa secuencia se queda una enfrentada a la otra, 180 grados, de manera que los microtúbulos se van a unir en direcciones opuestas. Otra fotografía un poco más ampliada de un cinetocoro con las bandas proteicas trilaminares y los microtúbulos unidos a ellos. Esta estructura proteica que se une al centrómero, pues ya os digo, permite la unión de 20 a 40 microtúbulos que se van a unir por el extremo más, eso es importante, y que van a interaccionar con proteínas que salen de la última capa del cinetocoro, donde se van a colocar proteínas motoras que tienden a desplazarse hacia el extremo menos, con lo cual generan una atracción hacia el polo al que están enfrentados. Va a ser por este extremo más por donde crece esencialmente el microtúbulo, y también va a ser este extremo más por donde decrece, de manera que realmente esta estructura va a actuar como un anillo corredizo cuando se acorten los microtúbulos para realizar el movimiento de la anafase. Como habíamos quedado, cada cromosoma metafásico está formado por dos cromátidas hermanas, con los centrómeros en lugares opuestos. Esto va a hacer que los microtúbulos que se unen al cinetocoro puedan orientar a los cromosomas, cada una de las cromátidas mirando hacia un polo. Luego veremos cómo, pero esto va a llevar a un equilibrio de fuerzas. Aunque cada cinetocoro tira con igual fuerza hacia un extremo o hacia el otro extremo, hay que decir que la longitud de los microtúbulos cinetocóricos también es una fuerza. A mayor longitud, el microtúbulo cinetocórico tira con más fuerza del cromosoma. Por lo tanto, aquel microtúbulo más largo va a tender a acercar al cromosoma hacia su polo y viceversa. El más corto va a ser más débil. Claro, cuando se llega a la parte central, estas fuerzas se equilibran, los cromosomas empiezan a oscilar hasta que se quedan centrados justo en el centro. Eso es lo que se pretende que ocurra durante la mitosis. La metafase va a ser ese momento en el que todos los cromosomas están centrados y cuando todos los microtúbulos cinetocóricos se hayan unido y estén justo todo equilibrados, cuando se podrán romper y completar la mitosis, lo cual ocurre realmente muy rápido. Los microtúbulos polares también en cierto modo tienen un mecanismo parecido. Las distintas longitudes hacen que se equilibran, pero bueno, en este caso es menos importante para explicar cómo se centran los cromosomas. A diferencia de la interfase, una cosa interesante es que los microtúbulos durante la mitosis sí parecen incorporar tubulinas dentro de ellos. Este fenómeno en teoría no ocurre durante la interfase. El hecho es que si marcamos las tubulinas podemos ver cómo se van desplazando durante la metafase. Por ejemplo, aquí se han añadido tubulinas marcadas fluorescentemente y vemos cómo se han colocado por todos los lugares del uso mitótico. Si se siguen estas partículas, esta técnica de vídeo, se van tomando imágenes a distintos tiempos y podemos ver cómo se forma una V hacia afuera. Eso quiere decir que la partícula marcada se está desplazando hacia el extremo menos, hacia el extremo del cinetocoro. Por lo tanto, estos microtúbulos cinetocóricos se encuentran sometidos a thread milling, se encuentran sometidos a un proceso de reciclaje y se van moviendo las tubulinas desde el extremo más hacia el extremo menos, además de anclarse en cualquier lugar del microtúbulo. Esto parece estar detrás del hecho de que un microtúbulo sea más fuerte cuanto más largo es durante la metafase, lo cual es necesario para la correcta distribución de los cromosomas. Además de los mecanismos de orientación de los microtúbulos,
que hemos visto que ocurrían en los microtúbulos polares y del fenómeno de interacción y thread milling que ocurre entre los cinetocoros y los microtúbulos cinetocóricos, tanto al nivel del cinetocoro, por las proteínas motoras, como por el acortamiento que ocurre o la tensión a la que se somete el microtúbulo, que es mayor cuanto mayor es su longitud. Los cromosomas también tienen un papel activo en cómo se interacciona con los microtúbulos. En la parte del cinetocoro, pues ya hemos visto claramente que el cinetocoro es un lugar especial de anclaje de los microtúbulos por el extremo más directamente. Pero experimentos cortando cromosomas con láser, pues se ha demostrado, fijaros en este esquema, que si yo corto, por ejemplo, un cromosoma y corto la parte del cinetocoro de los telómeros, puedo ver cómo la parte del cinetocoro se acorta, ya que he cortado los microtúbulos que estaban hacia el otro lado y por lo tanto solo hay en un lado microtúbulos acortándose, pero sorprendentemente el telómero no solo no viaja hacia el polo del uso, sino que huye de él, moviéndose sobre los microtúbulos. Eso se debe porque los cromosomas también interaccionan lateralmente con los microtúbulos. Lateralmente en los microtúbulos hay ancladas proteínas motoras que se van a mover hacia el extremo más y por lo tanto, mientras por el cinetocoro hacemos tracción hacia el polo, por el resto o por los lugares que no son el cinetocoro estamos huyendo del polo. Esto obviamente en vivo ocurre en las dos direcciones. Todo este equilibrio de fuerzas que hemos visto sobre los microtúbulos es lo que contribuye a situar a los cromosomas en el centro de la placa metafásica. Existen pues tres modos con los que los cromosomas interaccionan con los microtúbulos. Dos de ellos realizan movimientos hacia el extremo menos de los microtúbulos, es decir, hacia el polo del uso, mientras que otro realiza un movimiento hacia el extremo más, es decir, alejándose del polo del uso. Los movimientos que van hacia el extremo menos son la interacción de los microtúbulos por su extremo más directamente con el cinetocoro, donde hay dineínas que se mueven en esa dirección, si se les deja, obviamente, y por otro lado el thread milling que ocurre en los microtúbulos. Esa incorporación, ese acortamiento, ese movimiento de las tubulinas desde el extremo más hacia el extremo menos, genera una fuerza proporcional a la longitud del microtúbulo cinetocórico de tracción hacia el polo. Por otro lado, el contacto lateral de los microtúbulos polares con otros lugares distribuidos a lo largo del cromosoma genera mediante kinesinas una fuerza de huida, es decir, una fuerza de movimiento hacia el extremo más del microtúbulo. La combinación de estas fuerzas, por un lado, supone una fuerza de separación de los cromosomas, pero por otro lado supone una fuerza que tiende a no dejar que los brazos de los cromosomas se desplacen lateralmente. Cuando estos mecanismos se han asegurado de que los cromosomas están perfectamente centrados y todos los lugares de los cinetocores para microtúbulos han sido ocupados, puede comenzar la anafase. Este proceso es muy rápido, se dispara cuando los cromosomas, las cromátidas hermanas dentro de cada cromosoma se separan unas de otras y todas las fuerzas que hemos visto que los mantienen en tensión se liberan y actúan a velocidades de micras por segundo. Este cambio de la metafase a la anafase, este cambio brusco, es uno de los puntos críticos en el ciclo celular y está regulado por un complejo proteico que se denomina complejo promotor de la anafase o ciclosoma. En realidad, este complejo promotor de la anafase, correspondería a esta zona de aquí, está regulado por mecanismos que ocurren en el cinetocoro. Si los microtúbulos no están bien colocados en el cinetocoro, el complejo se mantiene inhibido. Pero una vez todos los microtúbulos se colocan correctamente, se activa el cinetocoro y mediante mecanismos que incluyen ubiquitinización, pues se va a actuar sobre la securina, que a su vez va a activar la separasa.
La separasa va a cortar las cohesinas que mantienen unidas las dos cromátidas hermanas, y en ese momento todas las fuerzas se liberan. Este es un punto de no retorno y es uno de los puntos principales del ciclo celular. Si no se hiciera bien, los cromosomas quedarían mal repartidos y eso llevaría a serios problemas en los organismos pluricelulares. A su vez, a partir de aquí se van a generar toda una serie de mecanismos que van a llevar a la destrucción por ubiquitinización, como os decía, de aquellas ciclinas que han actuado durante la mitosis. Es decir, el factor promotor de la mitosis va a desaparecer y poco a poco todas aquellas cosas que habían sido fosforiladas se van a ir desfosforilando. La anafase tiene dos aspectos. Un aspecto que es la separación de las cromátidas, cada una hacia un polo, y otro aspecto que es el alejamiento de los dos polos uno de otros. Estos dos aspectos ocurren simultáneamente. La separación de los cromosomas se denomina anafase A, mientras que el alejamiento de los polos, el alejamiento extremo para separar lo más posible los dos núcleos que se van a formar, es lo que se denomina anafase B. Insisto en que son dos aspectos de un mismo proceso y no dos procesos que vayan uno tras otro. Durante la anafase lo que va a ocurrir es un acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Este acortamiento realmente va a ocurrir tanto por el extremo más como por el extremo menos, pero es mucho más rápido por el extremo más que por el extremo menos, es lo que quiere representar este esquema de aquí. La interacción de los microtúbulos con el cinetócoro permite que el microtúbulo se vaya rompiendo por el extremo más sin soltarse de las proteínas motoras que lo mantienen unido. Tanto sea un movimiento activo hacia el extremo menos, como sea simplemente una interacción entre otros elementos con los microtúbulos, el equilibrio dinámico hace que el cromosoma se vaya desplazando sobre el microtúbulo a modo de anillo corredizo sin romper el microtúbulo. Esta separación podemos verla aquí en microscopía electrónica. Los microtúbulos polares acaban quedando menos solapados. Fijaros como al comienzo, en la metafase, hay un solapamiento importante entre ellos, mientras que al final de la anafase vemos que el solapamiento se ha reducido mucho. Pese a todo, cuando las células se dividan en dos, los cromosomas son más grandes de los que se pintan en los dibujos, por eso este proceso es importante llevarlo bien a cabo. Esa zona central se va a quedar formando un cuerpo residual que unirá temporalmente a las dos células hasta que una de ellas pues se libere y la otra pues deshaga esta estructura transitoria. A la vez que se acortan los microtúbulos cinetocóricos, que se deslizan unos sobre otros, los microtúbulos polares, los microtúbulos astrales también se van a mover hacia la periferia, ya que al liberarse parte de las fuerzas, las cineínas que habían en el córtex de la membrana tienden a cortarlos, con lo cual eso también contribuye a la anafase B y a la separación entre los dos polos de la célula. Esto sería un resumen de los motores del uso mitótico que separan un extremo del otro durante la anafase. El deslizamiento de los microtúbulos polares unos sobre otros y el acortamiento de los microtúbulos astrales hacia el corte. Esto va a desplazar los extremos del polo mitótico hacia los lados, separando lo más posible los dos nuevos núcleos para que cuando la célula se parta pues no quede nada, digamos, por medio. ¿Qué es lo que genera la activación de estos motores? Realmente estas fuerzas están ya en tensión, pero no pueden ocurrir porque estaban compensadas por los microtúbulos cinetocóricos unidos a las cromatinas. Una vez se han cortado las cromatinas una de otra, esta fuerza desaparece y estas simplemente ya estaban presentes pero no se manifiestan realizando el desplazamiento de los polos, es decir, la anafase B.
A la vez que comienza la anafase va a comenzar también la citocínesis de la célula. Este se lleva a cabo mediante un cinturón de actina, filamentos antiparalelos espaciados por alfa-actinina y utilizando miosina de tipo 2. Esto va a formar un cinturón corredizo situado en el límite entre lo que serán las membranas de las dos células, que cuando se vaya contrayendo va a formar una especie de surco que acabará dividiendo totalmente las células, dejando en medio, como hemos visto, un manojo de microtúbulos polares. Lo que va a desencadenar esta contracción pues es también el fenómeno que hemos visto que comenzaba la anafase, cuando al destruirse el factor promotor de la mitosis pues van a dejar de fosforilarse las cosas, y ese inicio de desfosforilación, aparte de una entrada de calcio, pues van a ser los desencadenantes de esa contracción de este cinturón que va a separar la célula en dos. Hay que decir que en algunos casos los núcleos se pueden separar sin que se segmente la célula. Esto no es lo común, pero por ejemplo en las primeras divisiones de insectos o en algunos casos en los que se pueden formar células con núcleos poliploides puede ocurrir esta separación entre la citocínesis y la mitosis. Obviamente no es lo normal, ya que se irían formando células con varios núcleos que no pueden sufrir nuevas fases S, ya que todos los cromosomas se mezclarían, o con núcleos poliploides, que obviamente pues sí pueden dividirse, pero solo mientras la poliploidía no sea muy alta, y siempre pues a partir de ahí toda la estirpe mantendría esa poliploidía. Bien, la contracción, aquí podemos ver esta zona debajo del córtex, en el surco, ahí estaría la actina, ahí estaría la miosina de tipo 2, gasta ATP obviamente, como todos estos fenómenos, está controlado por calcio y por desfosforilaciones. Estas miosinas de tipo 2 no son como las del músculo esquelético, son más bien como las del músculo liso y se controlan por fosforilaciones. Cuando están muy fosforiladas son inactivas, pero en un estado intermedio es cuando son contráctiles, y ahí es cuando realizan la contracción. Hay que decir que la localización del cinturón se debe realmente a la localización de los microtúbulos astrales. Los microtúbulos astrales dejan una zona central libre, que es donde se va a colocar este anillo contráctil. También tened en cuenta que cuando la célula se convierte en dos, su relación superficie-volumen cambia, va a hacer falta nueva membrana. Esa nueva membrana se va incorporando a partir de vesículas del citoplasma donde se mantiene en reserva. Esto que hemos visto es el mecanismo de la mitosis en animales. En vegetales superiores es similar, aunque no lo parezca. Los microtúbulos en una célula en interfase se encuentran debajo de la membrana, ocupándose en la síntesis de la pared celular. Durante la mitosis se va a formar un uso mitótico, pero no va a haber microtúbulos astrales. Va a haber, sin embargo, microtúbulos cinetocóricos y microtúbulos polares que actúan de un modo similar a lo que ocurre en animales. Una vez se han separado los cromosomas y se forman los nuevos núcleos es cuando empiezan realmente las diferencias. Sobre estos microtúbulos se van a colocar vesículas que derivan del aparato de Golgi, de los dictiosomas, que se van a ir fundiendo en el centro formando una especie de vesícula grande aplanada, que es lo que se denomina fragmoplasto. En el interior, los componentes que vienen del Golgi van a formar la lámina interna de la nueva pared celular que va a dividir a las dos células. Mientras los microtúbulos hacen realmente como de lugar de anclaje y de localización de las vesículas del Golgi, podemos ver cómo los microtúbulos se van separando entre ellos a medida que el fragmoplasto se va formando por fusión desde los bordes. Este fragmoplasto se extiende pues desde el centro, como si flotara, hasta llegar a tocar las paredes de la antigua célula que se ha dividido, dando lugar a la nueva pared celular de separación. A medida que se forma este fragmoplasto se van quedando intercaladas túbulos de retículo liso, a partir de los cuales se van a originar los plasmodesmos que conectan una célula con otra. También hay un anillo de actina y miosina alrededor de la célula, y actúa de un modo curioso, que tiene que ver un poco con lo que ocurre en animales, pero de un modo distinto. Aquí podemos ver en células vegetales con contraste de fases, con un microscopio de contraste de fases, la misma célula como va cambiando. Esto sería la metafase, la anafase
telofase, y esta banda que empieza a formarse en el centro de la célula y que se va extendiendo es el fragmoplasto. Como os decía, tenemos microtúbulos, tenemos un anillo de actina y miosina y hace la misma función que en las células animales, pero lo hace de un modo distinto. En realidad hemos visto cómo a medida que se iba formando el fragmoplasto, los microtúbulos se iban separando y así se iban colocando vesículas del Golgi que hacían crecer el fragmoplasto. ¿Quién es realmente quien mueve esos microtúbulos? Pues bien, son proteínas ancladas desde el anillo contráctil de actina y miosina que al contraerse, como la pared es rígida, en lugar de estrechar la célula y partirla en dos, lo que hace es tirar de los microtúbulos hacia la periferia. Así que realmente en células vegetales la citocinesis también está controlada por actina y miosina, por un anillo contráctil, y la separación de los cromosomas por microtúbulos. Un poco, ya os digo, lo mismo que se hace en animales, pero de un modo distinto. Morfológicamente no se parece mucho, pero realmente los mecanismos son básicamente los mismos. Se puede hablar de un ciclo de la membrana nuclear y del núcleo durante la mitosis. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Eh, la membrana nuclear no cambia ni durante la fase G1 ni G2 ni durante la fase S, pero en mitosis y también en meiosis pues la membrana en los animales superiores se rompe para no obstaculizar este mecanismo. Esto se debe a la cascada de fosforilaciones que inicia la mitosis. En este caso pues se van a fosforilar las láminas, eso va a hacer que se separe la membrana nuclear, se van a fosforilar los poros, con lo cual los poros desaparecen, parte de sus componentes permanecen anclados a las vesículas de la membrana, parte de sus componentes quedan solubles, se van a fosforilar las proteínas de la cromatina, lo cual va a hacer que se condensen los cromosomas. Todo realmente está controlado por estas fosforilaciones. Al final, una vez se acaba realmente la metafase y se destruye el factor promotor de la mitosis, se van desfosforilando las cosas y todo se vuelve a reorganizar, solo que ahora como dos núcleos separados, ya que el material se ha separado lo suficiente para que no se junten esos dos núcleos hijos. La citocinesis se encargará de separarlos definitivamente pronto. Hay que decir que, aunque esto es lo que ocurre en vegetales superiores y en animales, realmente no todos los organismos rompen la membrana durante la mitosis. Algunas levaduras, algunos organismos unicelulares hacen la mitosis sin romper la membrana nuclear, pero bueno, esa es otra historia, aunque hablaremos un poquito de ello. Aunque no nos estamos centrando en procariotas, ¿qué ocurre en procariotas, donde no hay núcleo? Bien, el cromosoma está unido de alguna manera a la membrana plasmática y cuando el cromosoma se duplica, sigue permaneciendo unido a la membrana. Solo que el crecimiento de la membrana y de la pared celular, en el caso de que esas bacterias lo tengan, va a ocurrir separando los cromosomas unos de otros. De modo que cuando al final se separen las células, en este caso no se habla de mitosis sino de fisión, pues lo que va a ocurrir es que cada una se queda con un cromosoma circular. Los plásmidos que haya, en cambio, estos se distribuyen un poco al azar, dependiendo pues, de a qué lado de la división se quedan cuando ocurre la fisión. Hay proteínas, por supuesto, que regulan esto y están relacionadas con otras proteínas de eucariotas. Se puede hablar de la evolución de la mitosis en los distintos organismos. Es bastante interesante para entender cómo un mecanismo tan complejo ha aparecido a partir de cosas simples como puede ser la fisión bacteriana. Bueno, hemos contado la fisión de la bacteria, donde los cromosomas estaban anclados a membrana, el crecimiento entre los dos cromosomas es lo que va a separar las células, muy sencillo. Algo parecido es lo que va a ocurrir en los dinoflagelados. Un dinoflagelado típico tiene varios cromosomas, pero también los tiene anclados a la membrana, en este caso a la membrana nuclear. Y también se van a separar porque, por un mecanismo no muy conocido, pues la membrana nuclear va a crecer entre los dos cromosomas llevándoselos uno a cada lado. Los microtúbulos ya forman un papel aquí. El papel que forman es atravesar el núcleo. Realmente no entran en el núcleo, fijaros, sino que se forma como una especie de donuts de múltiples agujeros. Pero los microtúbulos, aunque no tocan los cromosomas, son importantes porque establecen una orientación, dos polos, un lado y a otro, donde tienen que migrar los cromosomas. Si no, el núcleo pues giraría dentro de la célula y este proceso sería
imposible de realizar, ya que cada cromosoma tendería a separarse de un modo distinto de otros cromosomas y las combinaciones de células hijas serían muy variadas y no serían viables la mayoría de las células. Algunos casos más avanzados sobre este modelo, ya hay una interacción de los microtúbulos con los cromosomas, aunque no se rompe la membrana nuclear. En este caso ya aparecen centriolos, ya se forma una especie de huso. Fijaros cómo los cromosomas están unidos a la membrana por lo que sería el cinetocoro. La unión del cromosoma a la membrana sería el origen del cinetocoro. De ese cinetocoro conecta con los microtúbulos sin atravesar la membrana, como en las interacciones con la matriz extracelular, lo que entre el núcleo y citoplasma, y los microtúbulos polares pues establecen un canal central, a modo de donut, como os decía antes, que establece la polaridad. Ya es un modelo muy parecido al que nosotros hemos explicado. En el modelo que nosotros hemos explicado serían lo mismo, pero cuando ya desaparece la membrana nuclear. Es decir, este modelo sería el que ha dado lugar al nuestro, o al menos parece lo más lógico. En animales y en vegetales superiores realmente se rompe el núcleo, los cromosomas están unidos a los microtúbulos cinetocóricos y los microtúbulos polares establecen los ejes de separación y ayudan a separarse. Es algo parecido a este modelo. Una divergencia de este esquema que tenemos aquí, que es la evolución que los lleva a lo que hemos contado, sería el que ocurre en algunas levaduras y diatomeas, donde el núcleo no se rompe, pero los microtúbulos hacen un papel parecido al de las células animales, trasladándose al interior del núcleo. Este mismo no existe nada parecido en la línea evolutiva que ha llevado hasta lo que os he contado. Pero bueno, de esta manera, por ejemplo, las levaduras y las diatomeas hacen la mitosis sin que se rompa el núcleo.